La liturgia habló sobre los ídolos, ¿verdad? Lo que no glorifica a Dios es un ídolo. Pero no vamos a hablar de idolatría, ¿ya? Porque la próxima semana el pastor José tiene ese sermón. Hoy día nosotros vamos a hablar más que nada sobre la cultura y lo que la cultura también nos ofrece a nosotros para vivir. ¿Les parece? Déjeme tomar agüita. ¿Cómo están? ¿Sí? ¿Bien? Iba a tirar una talla, pero que no tiene nada que ver con ustedes. Si están bien, que la avisen a su cara. Pero no es ustedes, se me viene a la mente, no a que siempre me lo dicen. Bueno, como saben, siempre me pongo nervioso estar aquí, porque no es hablar cualquier cosa, sino que es hablar la palabra del Señor. Y que el Señor siempre nos permita hablar lo que Él tiene, no lo que nosotros creemos que dice, o nuestro parecer, sino que cada vez que alguien se pare aquí, realmente sea guiado por el Señor, para que ustedes también puedan orar por los predicadores. El sermón de hoy día tiene por nombre Discernir la cultura, y el tema es la cultura. Y esto lo encontramos en Hechos, capítulo 17, del verso 16 al 34. Voy a leer. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los no judíos que adoraban a Dios. Y a diario hablaba en la plaza con los que se encontraban por allí. Algunos filósofos epicúreos y estoicos entablaron conversación con él. Unos decían, ¿qué querrá decir este charlatán? Otros comentaban, parece que es predicador de dioses extranjeros. Decían esto porque Pablo anunciaba las buenas noticias de Jesús y de la resurrección. Entonces lo sujetaron y llevaron a una reunión del Areópago. ¿Se puede saber qué nueva enseñanza es esta que usted presenta? Preguntaron. Porque nos presenta usted ideas que nos suenan extrañas y queremos saber qué significan. Es que todos los atenienses y los extranjeros que vivían allí se pasaban el tiempo sin hacer otra cosa más que escuchar y comentar las últimas novedades. Pablo se puso en medio del Areópago y tomó la palabra. Ciudadanos atenienses, observen que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción: a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas, como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones, para que habitaran toda la tierra, y determinó los periodos de su historia y las fronteras en sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen, y aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como algunos de sus propios poetas han dicho, de Él somos descendientes. Por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra, escultura hecha como resultado del ingenio y de la destreza del ser humano. Pues bien,
Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos, en todas partes, que se arrepientan. Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia, por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. Cuando oyeron de la resurrección, unos se burlaron, pero otros dijeron: queremos que usted nos hable en otra ocasión sobre este tema. En ese momento Pablo salió de la reunión. Algunas personas se unieron a Pablo y creyeron. Entre ellos estaba Dionisio, miembro del Areópago, una mujer llamada Dámaris y otros más. Sí, es largo el pasaje, pero si se dieron cuenta, Lucas está hablando de Pablo, que Pablo estaba en Atenas, ¿verdad? Haciendo un resumen ya. Entonces, él observó, miró lo que estaba a su alrededor, ¿y qué fue lo que encontró? Templos, altares, imágenes. Estaba plagado, ¿ya? Entonces, el Señor lo llevó, lo conmovió también para poder predicar la palabra del Señor en ese lugar, ¿ya? Habían judíos, no judíos, atenienses, grandes pensadores, ¿ya? El Señor le permitió predicarle a cada una de aquellas personas en su propio lenguaje, ¿cierto? Algunos con la Torá y a otros desde la filosofía. Ese era Pablo, ¿ya? Entonces, quiero que pensemos en esto. Nos encontramos en esta ciudad o llegamos a esta ciudad, Antofagasta, no conocemos absolutamente nada. Encontramos letreros que dicen 5 kilómetros más allá hay un mirador. Si sigue este camino a la derecha encontrará, no sé, el mall. Y así podemos encontrar un montón de letreros que nos dicen ciertas cosas. Si no conocemos nos vamos a perder, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos un GPS que nos guíe, que nos muestre por dónde tenemos que ir. En este caso, Pablo tenía ese GPS. Él no se doblegó ante la situación, ante lo que estaba observando. ¿Por qué? Porque él supo discernir la cultura. ¿Ya? Él supo observar, detenerse, mirar, y no fue deslumbrado por lo que él estaba observando. Imagínense que ni siquiera la arquitectura que había, el arte que había, lo deslumbró como fue la idolatría, los ídolos que él vio. Entonces, si hoy día pensamos en nuestra ciudad, una Atenas diferente, ¿con qué nos podremos encontrar? ¿Con TikTok? Política, familia, trabajo, éxito. Todos son letreros que nos dicen: aquí está la vida. ¿Ya? No estoy diciendo que eso sea malo, sino que dónde está nuestro corazón es el problema, no las cosas que nos rodean. Ojo. Entonces, como siempre les digo, vamos a hablar, este sermón es de 3 puntos, pero nos vamos a dirigir más que nada, es cómo dolernos por lo que Dios aborrece, cómo entender lo que la gente está buscando y cómo anunciar que Cristo es el único camino, ¿ya? Vamos a ir en ese sentido hoy día. Porque discernir la cultura no es aislarnos de ella, es caminar en ella sin perdernos, así como Pablo lo hizo, ¿ya? No somos de la cultura, pero sí estamos inmersos en el mundo, como Jesús también hizo con sus discípulos que los envió. Él oró para no ser sacados, sino para ser enviados. Así que no nos olvidemos de eso, ¿ya? ¿Les parece? Que somos enviados, como también nos decía Samira en su liturgia. Entonces, en este primer punto, relacionarnos con aquellos que buscan respuestas en la sociedad, del verso 16 al verso 18. Mientras Pablo esperaba en Atenas, Pablo estaba esperando a Silas y a Timoteo, ¿ya? Él no andaba solo, no era un lobo solitario, ¿ya? Él trabajaba en comunidad, en comunión con otros.
Así que eso también es importante que lo podamos anotar y llevarlo a nuestra vida. Le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los no judíos que adoraban a Dios. Y a diario hablaba en la plaza con los que se encontraban por allí. Algunos filósofos epicúreos y estoicos entablaron conversación con él. Unos decían: ¿qué querrá decir este charlatán? Otros comentaban: parece que es predicador de dioses extranjeros. Decían esto porque Pablo anunciaba las buenas noticias de Jesús y de la resurrección. Ya. En el verso 16, amar la ciudad en donde Dios nos ha puesto, debe movernos a compasión. Como les decía recién, Pablo no estaba impresionado por el arte, por la arquitectura, por las construcciones que el hombre hacía, ¿ya? Porque recordemos que como humanidad el Señor nos ha preparado, nos ha convocado, ¿verdad? ¿Para qué? Para hacer cultura, para hacer arte, para construir, para hacer naciones, ciudades, un montón de cosas como cada uno de nosotros sabe. Pero entendemos que eso se fue distorsionando en el tiempo, ¿verdad? Pero Pablo no fue impresionado por eso. Lo que le impresionó a Pablo fue la idolatría en Atenas. Todo lo que él observó. Miren, estaba completamente inundada de ídolos la ciudad. Y recién estaba pensando en cómo hacer una imagen, pero no se me ocurrió antes. A él le pidió a la IA que me hiciera una imagen de Atenas con esta información. Hoy, a donde giremos íbamos a encontrar imágenes, templos, altares. Y aquí lo vemos nosotros. Si usted observa, ¿podemos ver eso? No de la manera mejor como lo vio Pablo, ¿cierto? Ahí lo vamos a hablar. Entonces entendemos que esa ciudad estaba plagado de ídolos. A donde Pablo miraba encontraba imágenes. Entonces toda la cultura giraba en torno a eso. ¿A qué? A la idolatría. Por lo mismo Pablo se dolió en el alma ver una ciudad tan importante que estuviera bajo el control de la idolatría. Siendo que Atenas, ¿verdad?, era una ciudad de filósofos, de grandes pensadores. Y entendemos que la filosofía no vino a reemplazar la religión, entre comillas, ¿verdad? Pero sí la filosofía vino para dar respuesta a aquellas creencias que las personas en ese entonces tenían, ¿verdad? Que todo era por los dioses, el mar, el sol y todo eso. Y la filosofía vino como a dar respuesta a aquellas cosas que supuestamente no eran correctas. Pero Pablo se impresionó por la idolatría, aún siendo una ciudad de grandes pensadores que se movían por ese camino. Bueno, Platón y Sócrates eran de ese lugar, así que imagínense. Entonces, si hoy día pensamos en nuestra ciudad, Antofagasta, o donde usted vive, ¿con qué nos podemos encontrar hoy día? Si observamos así como Pablo lo hizo. Yo tengo algunas cosas por aquí, ¿ya? Como ídolos. La ruta del cobre, ¿verdad? Antofagasta. Sueldo, se viene el bono, estoy aguantando por el dinero. El estatus o el sector, vivir en los extremos de la ciudad nos trae aceptación. La universidad y el título, ser profesional, nos trae control y seguridad. Las redes sociales muestran al mundo una vida perfecta. La familia idealizada. Mi familia me complementa, mis hijos, mi cónyuge. Servicio en la iglesia. Mi gozo está solo en el servir. Cualquiera de estas cosas, y usted me imagino que también está pensando, cualquiera de estas cosas que reemplace el lugar de Dios es idolatría, ¿ya? Es un ídolo en nuestro corazón.
Así es, los ídolos se disfrazan de algo bueno y bondadoso. Si la lista que vimos no está alineada con glorificar a Dios, se vuelve un ídolo, ¿verdad? Y eso toma control de nuestras vidas. Así que, queridos, como pasó con Pablo, que la cultura no nos vislumbre, ¿ya? Con lo que nos ofrece para vivir, ¿cierto? En nuestra ciudad pasa algo en particular con ciertas personas, que tiene que ver con la competencia, ¿ya? Y tiene que ver también con la minería. Al ver yo a mi compañero que está surgiendo, le está yendo bien, se está comprando esto, y nosotros queremos eso que tiene mi compañero, ¿verdad? Y queremos replicar lo que él tiene en nuestras vidas. Eso es idolatría. ¿Por qué razón yo lo quiero hacer? ¿Dónde está mi corazón en eso? Eso es idolatría, no es solamente las imágenes, los templos, los altares. Entendemos que la idolatría tiene que ver con el corazón, ¿verdad? No con las cosas externas. ¿Dónde está mi corazón? ¿En quién yo estoy confiando? ¿Dónde está depositada mi confianza? Eso es idolatría. Por eso cualquier cosa que reemplace a Dios en nuestro corazón es idolatría y va a tomar control de nuestras vidas y posiblemente no nos demos cuenta. Así que pase lo que pasó con Pablo en nuestras vidas, en nuestra iglesia, ¿ya? Que estemos atentos a lo que la cultura nos ofrece para vivir. El verso 17a. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los no judíos que adoraban a Dios. Entonces, el poder de caminar con personas en medio de la cultura. Claro, hay poder. Siempre lo decimos, nosotros somos enviados al mundo a caminar con otros, no a encerrarnos en cuatro paredes, no a encerrarnos en nuestras habitaciones. Somos enviados a vivir lo que el Señor nos ha dicho. ¿Les parece eso, verdad? ¿Es así? Y si nos hacemos una pregunta, ¿la hacemos? ¿Estamos compartiendo con mi vecino? ¿Nos estamos relacionando con la persona que vive atrás de mi casa? ¿Estamos buscando las oportunidades para poder compartir con ellos, relacionarnos, amarlos, presentarles el Evangelio? Que el Señor nos ayude, ¿ya? Pero el Señor es bueno, así que no se preocupe. Si no lo ha hecho, el Señor nos va a dar la oportunidad, así como lo hizo con Pablo en Atenas. ¿Ya? Le abrió las puertas para poder compartir. Entonces, el poder de caminar con personas en medio de la cultura. Pablo se desplazaba por toda la ciudad, buscando y observando con quién relacionarse y conversar. En primera instancia vemos que discutía, era algo normal en él, discutía siempre con judíos, ¿verdad? Sobre la Torá, sobre la profecía, sobre Jesús. Pero también lo hacía con los no judíos. Entonces, como iglesia tenemos claridad en la forma en que nosotros anunciamos a Cristo. ¿Y cuál es esa forma que nosotros tenemos como iglesia? Como oasis de redención, recién lo dije, es relacionándonos. Es familiarizándonos con aquellos que nos rodean. No es simplemente hacer un evento evangelístico, predicar y luego chao. No, el Señor y nos muestra siempre en su palabra que es relacionarnos. Jesús se relacionaba con las personas, ¿verdad? Nosotros también debemos salir de nuestra comunidad, de nuestro hogar, de nuestros hermanos, ¿verdad? De la comunión que tenemos entre nosotros. El Señor nos envía allá, donde Él quiere que nosotros también estemos. Así que tenemos claridad, ¿verdad?, de cuál es nuestra forma de anunciar el Evangelio, relacionándonos, persona a persona. Pablo anunciaba a los judíos, a los no judíos, a los grandes pensadores. No importa quién, el Señor nos manda y nos envía a relacionarnos, a compartir
y a entregar el Evangelio, el mensaje de la cruz. Así que ¿usted cree que como iglesia somos invitados y somos enviados al mundo, a la cultura, a no ser lo que la cultura nos dice que seamos, sino que a influenciar en la cultura y en aquellos? ¿Sí? Y si no está de acuerdo, no está de acuerdo conmigo, sino que no está de acuerdo con lo que la palabra del Señor dice también. Es difícil cuando no lo hacemos, cuando no tenemos esa práctica, pero el Señor nos ayuda a ir paso a paso. No tenemos que hacer grandes cosas, ¿ya? Sino que el Señor nos invita a que vayamos paso a paso, a compartir con mi compañero de trabajo, con un amigo, a lo mejor con un familiar, con mi vecino. Y así luego ese vecino podrá el día de mañana compartir con otro. Verso 17b y verso 18. Y a diario hablaba en la plaza con los que se encontraban allí. Algunos filósofos epicúreos y estoicos entablaron conversación con él. Unos decían, ¿qué querrá decir este charlatán? Otros comentaban, parece que es predicador de dioses extranjeros. Decían esto porque Pablo anunciaba las buenas noticias de Jesús y de la resurrección. Entonces, el anunciar la verdad del Evangelio despierta interés en conocer más de Cristo. Y esto es interesante porque la cultura nos viene a nosotros. Nosotros somos enviados a la cultura. Nosotros vamos hacia allá. No ellos a nosotros. Es por eso que nosotros tenemos que salir, ¿ya? Y relacionarnos, y compartir, y familiarizarnos, y predicar. Desde el relacionamiento. En no mostrarme como alguien que no soy, sino que mostrarme tal cual soy. Soy pecador. Me equivoco, también peco. Y que ellos sepan eso. ¿Ya? No por estar aquí en este lugar somos santos, ¿ya? Y no hacemos absolutamente nada malo. No, somos malos. Eso va a cambiar cuando Cristo venga por su iglesia, ¿ya? Pero la diferencia está en que nosotros no permanecemos en el pecado, ¿ya? Nos arrepentimos y vamos corriendo a nuestro Señor para que Él nos perdone, nos limpie y así seguir caminando en sus caminos. Entonces entendemos que Pablo pasaba su tiempo anunciando las buenas noticias de Jesús y su obra redentora en la cruz. En las oportunidades que el Señor nos da de poder presentar el Evangelio, nos vamos a encontrar posiblemente con dos reacciones de las personas. Y lo podemos ver acá en el pasaje. Unos tildaron a Pablo de charlatán, ¿verdad? Trataron de burlarse de él. Pero van a haber otras personas que van a tener cierto interés por lo que uno está hablando. No sé si a usted le ha pasado eso, cuando ha compartido del Evangelio. Podemos encontrar esas dos. O simplemente que nos ignoren y se den media vuelta y se vayan. Pero podemos encontrarnos con eso, ¿ya? Pero tranquilo, ¿ya? Usted tiene que descansar en eso porque no se trata de mí. Nosotros, como siempre he dicho, o la iglesia enseña, nosotros anunciamos de manera externa a las personas. Quien convence, quien habla al interior de las personas es el mismo Señor, ¿verdad? Por medio de su Espíritu Santo y por su palabra. Nosotros solamente hablamos externamente y les presentamos el Evangelio. Y por eso que nosotros tenemos que descansar, ¿ya? No se sienta mal, no llore porque se burlan. No, el mensaje es expuesto, ¿ya? El Evangelio es entregado, no importa si se burlan o tienen interés por conocer más. Luego el Señor
irá enviando a otras personas para que algunos se arrepientan. Así que mientras nosotros seamos obedientes como iglesia, como hijos de Dios, es lo que importa. El Señor hará lo que Él quiere con aquellos. Y nos encontramos con estos dos tipos de personas o de pensadores, los epicúreos y los estoicos. Yo solamente voy a dar algunas cositas de quiénes eran ellos, ¿ya? No vamos a entrar en hablar mucho de ello, pero por ejemplo los epicúreos creían que los dioses estaban distantes del hombre y que no se involucraban en la vida de ellos. Y que la esencia de la vida era buscar el placer en una vida tranquila. Además de ser grandes pensadores, ellos evitaban el compromiso, ¿ya? Los estoicos creían que Dios estaba en todas las cosas y que el hombre dependía del destino. Dentro de otras cosas, ellos practicaban el autocontrol. Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar estos pensamientos, después más adelante vamos a entender por qué Pablo también les habla de esa manera, es que estaban completamente alejados de la palabra de Dios, ¿ya? Porque Dios no es lejano, Dios se involucra en la vida de su creación, ¿verdad? Y así podemos seguir haciendo una lista de aquellos. Así que, pero eso lo vamos a ver en el siguiente punto. Entonces, entendemos en esta primera instancia que debemos relacionarnos con aquellos que buscan respuestas en la sociedad y que tenemos que amar esta ciudad o donde el Señor nos lleve y conmovernos profundamente y relacionarnos con ellos, con las personas que nos rodean, para luego el día de mañana ser intencional y presentarles el Evangelio. Sin duda, el anunciar la verdad del Evangelio despierta interés en las personas. Así que nunca dude eso. No se canse de hacerlo. En Hechos capítulo 17, del verso 19 al 28, entonces los sujetaron y llevaron a una reunión del Areópago. ¿Se puede saber qué nueva enseñanza es esta que usted presenta? Preguntaron. ¿Por qué nos presenta usted ideas que nos suenan extrañas, Y queremos saber qué significan. Es que todos los atenienses y los extranjeros que vivían allí se pasaban el tiempo sin hacer otra cosa más que escuchar y comentar las últimas novedades. No es escuchar relatos o falsos testimonios de otros, ¿cachai? Como pelambre, sino que ellos se sentaban, discutían temas profundos, no lo otro. Al pasar y comentar las últimas novedades. Verso 22. Pablo se puso en medio del Areópago y tomó la palabra. Ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción: a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas, como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como algunos de sus propios poetas han dicho, de Él somos descendientes. Entonces, Pablo es estratégico. Conoce el pensamiento de los atenienses.
Es por eso que dice todas estas cosas, como le decía en un comienzo. Así que, en segundo lugar, como iglesia hemos sido puestos por Dios para redimir la cultura y presentar el Evangelio. Como iglesia hemos sido puestos por Dios. Entonces, ¿qué es cultura en este caso? ¿O qué significa redimir la cultura? Cultura es todo lo que el hombre hace con el mundo que Dios le entregó. ¿Ya? Eso es cultura. Génesis 1:28. Y los bendijo Dios con estas palabras: reprodúzcanse, multiplíquense y llenan la tierra. Domínenla, sean los señores de los peces del mar, de las aves de los cielos y de todos los seres que reptan sobre la tierra. Entonces entendemos que Dios nos da la capacidad de poder hacer arte, cultura, sociedades, pero bajo su dominio, ¿ya? Y entendemos que cuando se produjo el pecado, eso se distorsionó y se alejó completamente de lo que el Señor le dijo a su humanidad que hiciera. ¿Y qué es redimir la cultura? Es rescatar, comprar de vuelta, devolver a su propósito original. Hechos 17:23. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción: a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. Entonces, es tomar lo que está distorsionado por el pecado del hombre y devolver su hermosura a su propósito original, que es glorificar a Dios. Eso, a grandes rasgos, es redimir la cultura y lo que es la cultura en la palabra. Entonces, verso 19 al 21, debemos estar atentos como iglesia cuando la oportunidad se presente, ya que habrán personas esperando tener respuestas a sus interrogantes. Entonces lo sujetaron y lo llevaron a una reunión del Areópago. ¿Se puede saber qué nueva enseñanza es esta que usted presenta? Preguntaron. Porque nos presenta usted ideas que nos suenan extrañas y queremos saber qué significan. Es que todos los atenienses y los extranjeros que vivían allí se pasaban el tiempo sin saber otra cosa más que escuchar y comentar las últimas novedades. Entonces entendemos que Pablo fue tomado, no preso, sino que fue tomado y amistosamente lo llevaron a aquel lugar, al Areópago, que es una colina en Atenas, o fue, y era famoso porque había un consejo o tribunal, ¿ya? Y en ese lugar se discutían muchas cosas, ¿ya? Entonces entendemos que a los atenienses les gustaban las conferencias, les gustaba escuchar, conversar, y toda cosa nueva que ellos escucharan era interesante para poder debatir. Entonces Dios abre las puertas y permite que seamos llevados a lugares para que otros escuchen la verdad del Evangelio, ¿verdad? Dios abre las puertas para que nosotros podamos presentar el Evangelio. Muchas veces nosotros nos negamos a aquello, ¿cierto? ¿Por qué nos negamos? ¿Por qué cree usted que nos negamos cuando Dios abre puertas? Porque eso nos saca de nuestra comodidad. ¿Ya? Nosotros estamos cómodos en nuestro hogar. Algunos hogares calefaccionados, televisores de 75 pulgadas, podemos ver series, fútbol, no sé, y estamos cómodos. Pero no queremos salir muchas veces de esa comodidad. Por eso, como iglesia, todos los domingos, en todas las enseñanzas, el pastor nos dice: vayan y sean iglesia en aquellos lugares donde el Señor nos permite estar, para poder relacionarnos y compartir con aquellos que están buscando respuestas. Así que el Señor nos llama al Areópago, a aquellos lugares donde las personas están esperando tener respuesta a sus interrogantes. Mire lo que dice el verso 22-23. Pablo se puso en medio del Areópago y tomó la palabra. Ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen.
Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esa inscripción: a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. Debemos entender como iglesia que la cultura es completamente idólatra y estar atentos para usar lo que tienen como importante, enfrentar con sabiduría las oportunidades de presentar el Evangelio. Aquí podemos darnos cuenta que Pablo no fue agresivo con ellos, no les faltó el respeto, sino que muy amistosamente le dijo: ustedes son religiosos y me he dado cuenta al observar sus vidas que lo son. Pero es interesante porque Pablo usa eso que él ve y observa en ellos. ¿Para qué? Para presentarles el Evangelio a ese Dios desconocido que ellos estaban adorando. Y viene y les presenta a Jesucristo, y que les da sustento a lo que ellos de alguna manera creían y creían sagrado. Le da sustento, le da fundamento. ¿Y qué les presenta? A Cristo resucitado. Qué maravilloso, ¿verdad? Es poder ser, en este caso como Pablo, no ir al choque. El Señor no nos dice que vamos a aquellos lugares a chocar con las personas, a discutir, ¿verdad? A enfrentarnos como un lugar campal. No. Así como otros llegaron a nuestras vidas, ¿verdad? Con amor, con respeto, nosotros también como iglesia debemos ir a aquellos lugares, ¿ya? Dando vuelta a lo que ellos creen o piensan, llevando sustento, credibilidad, fundamento. Es por eso que es importante que nosotros como iglesia podamos tener el sentido de la observación al 100% para poder ver lo que Pablo vio en Atenas. Tanto fue su interés por esta ciudad y sus ciudadanos que encontró un altar con esa inscripción a un Dios. Y es en ese momento que Pablo les anuncia el Evangelio, dando sustento, como les decía. Cada uno de nosotros es religioso. ¿Por qué? Porque fuimos creados para adorar a Dios. Pero como humanidad nos alejamos completamente de Dios. Esa adoración está completamente distorsionada. Y la única manera que nosotros podamos volver al inicio o a la raíz es que se nos presente el Evangelio y que su espíritu cambie nuestra condición del corazón. ¿A cuánto les pasó eso? ¿A cuánto el Señor les cambió su corazón para poder recibir el Evangelio? A todos nosotros, ¿verdad? Entonces es necesario que eso ocurra. Y la presentación del Evangelio hacia nosotros también debe permanecer. No es solo una vez, no es, oye, el Señor murió por ti porque tú eres pecador, Él se sacrificó, Él te ama tanto que envió a su Hijo. No queda solamente ahí, sino que nos tenemos que repetir eso a diario, ¿ya? Entre nosotros. Porque la idolatría es sutil y puede ingresar de miles formas. Y si no estamos atentos, así como Pablo estuvo observando 100%, es posible que ídolos entren a nuestra vida y no nos demos cuenta. Y son tan buenos esos ídolos que podemos pensar que es adoración a Dios. Sigamos los versos 24 y 28. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas, como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra, y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen, y aunque sea tientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros,
puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como algunos de sus propios poetas han dicho, de Él somos descendientes. Entonces debemos ser claros como iglesia cuando presentamos al Dios único y verdadero y su plan de redención para la humanidad. Es genial ver cómo Pablo usa lo que ve y entiende la cultura de los atenienses. Y él habla a su corazón y a su razonamiento. Y lo podemos ver en este pasaje con este listado que hice. Existe un solo Dios creador de todos y todos, de todo y todos, que Él es el dueño y Señor de todo, absolutamente todo. Que por más que el hombre construya templos, Él no habita en ellos, sino que habita en su iglesia, en su cuerpo, en nosotros. Que Dios sí está interesado en el hombre y se involucra en sus vidas. Que Dios sí es cercano a su humanidad y no se encuentra lejos. Que solo por Él vivimos y nos movemos. Eso es lo que Pablo le estaba diciendo al pensar de los atenienses, que es lo que ellos pensaban contrariamente. Entonces en ese momento Cristo es predicado, que es genial, ¿cierto? Entonces entendemos que como iglesia hemos sido puestos por Dios para redimir la cultura y presentar el Evangelio, como iglesia, ¿sí? Ahí usted lo puede ver. Que debemos estar atentos a las oportunidades que el Señor nos presente, que debemos entender como iglesia que la cultura es completamente idólatra y que la cultura va a querer que nosotros nos involucremos, ¿verdad? Y vivamos como ellos. Y que debemos ser claros cuando presentemos como iglesia el Evangelio. Y en este último punto, Cristo como centro y único digno de adoración de toda la creación. Del verso 29 al 34. Por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra, escultura hecha como resultado del ingenio y de la destreza del ser humano. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan. Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia, por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. Cuando oyeron de la resurrección, unos se burlaron, pero otros dijeron: queremos que usted nos hable en otra ocasión sobre este tema. En ese momento Pablo salió de la reunión. Algunas personas se unieron a Pablo y creyeron. Entre ellos estaba Dionisio, miembro del Areópago, una mujer llamada Dámaris y otros más. Entonces Cristo como centro y único digno de adoración de toda la creación. No es lo que los atenienses estaban viviendo, ¿verdad? Tenían un sinfín de ídolos al cual adoraban, pero Pablo le estaba diciendo que había un solo Dios real y verdadero, que era Jesucristo. Él es nuestro Dios realmente. Él es nuestro Señor. Si nos miramos humanamente, podríamos llegar a la conclusión que no, ¿verdad? Porque cuando hablamos de que Él es nuestro Señor, Él es dueño de todo lo que somos, de todo lo que tenemos, de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros talentos, de nuestros dones, de nuestras finanzas, de todo. Él es Señor de nuestras vidas. Humanamente vamos a decir que no, pero sí, Él es nuestro Señor, porque somos pecadores y cuando Él venga, eso va a cambiar por completo. Ya no vamos a pecar más. Así que no mire lo que usted es, mire lo que Jesucristo hizo en su vida y hoy día usted es hijo de Dios.
¿Ya? Vamos a crecer, nos vamos a estancar, vamos a retroceder posiblemente, pero nunca dejaremos ser sus hijos. Así que no se mire a sí mismo. Mire lo que Dios ha hecho en su vida hasta hoy día. Cambió su condición del corazón, un corazón de piedra, que no tenía la oportunidad de escuchar el Evangelio. Dios cambió esa condición en su vida y hoy día sí usted lo escucha. Su Espíritu vive en nuestras vidas, habita en su iglesia. Pero cuando Cristo venga, todo eso que está mal en nosotros va a cambiar por completo. ¿Ya? Así que no vea lo que no es, lo que no ha llegado a ser, sino que vea quién es en Cristo. Un hijo de Dios. No hay otra cosa más linda que eso. Verso 29 al 30. La ignorancia no nos permite arrepentirnos de ídolos en nuestro corazón. Así es. Sin duda para Pablo era muy importante esta oportunidad dada por el Señor para presentar el Evangelio y no dudó en ser claro. Dios condena tajantemente la idolatría e incluso la fabricación de ídolos que le represente. Entonces Pablo se enfoca en estos altares, templos, imágenes, ¿verdad? Como venimos hablando, y discierne y los redirige ¿a quién? A Cristo. Y como les he presentado la obra redentora de Cristo, ahora ellos ya no son más ignorantes. Entonces, en ese sentido, Pablo los llama ¿a qué? Al arrepentimiento. Por otro lado, la ignorancia no nos hace inocentes. ¿Ya? Somos culpables. Y debemos arrepentirnos. Incluso ya siendo perdonados, podemos seguir creyendo en la idolatría. Como les dije recién, la idolatría es tan sutil que convence que es bueno sin percatarnos. Por lo mismo, no solamente debemos estar atentos a lo que la cultura nos ofrece, sino que debemos estar atentos a nuestro corazón, ¿ya? Que es engañoso. ¿Por qué debemos estar atentos a nuestro corazón? Porque podríamos estar viviendo bajo la idolatría, sin darnos cuenta. Y la única manera que nosotros podamos salir de esa condición, incluso hoy día siendo sus hijos, es repetirnos una y otra vez el mensaje del Evangelio. Que Cristo es el único Dios real. Que Jesucristo vino a la tierra, que Jesucristo se entregó por su iglesia, que Jesucristo resucitó y hoy día nosotros tenemos vida juntamente con Él y somos salvados, somos perdonados, nos tenemos que arrepentir a diario, en todo momento. Así que nuestra salida es el Evangelio. Y que mutuamente nos podamos decirnos, ¿ya? No basta con que una vez se nos dijo para salvación. Esto se repite a diario en nuestras vidas hasta que Jesucristo venga. ¿Y entonces qué se tiene que repetir? Que somos pecadores, pero tenemos un Dios que es perdonador, que nos toma, que nos guía, que nos perdona si nos arrepentimos. Verso 31 al 32. Una vez que el Evangelio es expuesto, la ignorancia de las personas desaparece, ¿verdad? ¿Usted lo cree? Cuando el Evangelio es presentado, ya las personas no son más ignorantes del tema. Es por eso que Pablo nos invita al arrepentimiento. Claro está, para algunos escuchar el Evangelio es completamente odioso y para otros es un bálsamo para sus vidas.
porque se dan cuenta que vivían una vida vacía y llena de ídolos. Entonces el mensaje del Evangelio trae a aquellas vidas sustento, claridad y conocimiento del verdadero y único Dios. No nos olvidemos que es Dios quien transforma el corazón del ser humano para poder escuchar su palabra. Porque cada uno de nosotros o de aquellos con el que podamos relacionarnos y compartir el Evangelio está completamente alejado de Dios. Ninguno de nosotros quiere acercarse a Dios. Cuando usted piense que se está acercando a Dios por sus propios medios, erramos. Porque antes que Jesucristo viniera a nuestras vidas, nosotros andábamos por allá haciendo lo que quisiéramos. Hoy día, si nosotros escuchamos, obedecemos al Señor, es porque su Espíritu vive en nosotros y nuestro corazón fue cambiado para poder responder de esa manera hoy día. No es nuestra capacidad, no es que nosotros seamos buenos y se nos despierte un día para poder acercarnos. No, es Dios llamándonos siempre en todo momento para que nos arrepentamos. Entonces tenemos que entender que Dios a unos les abre el entendimiento para recibirlo como su Señor y Salvador y a otros permanece la ignorancia sin arrepentimiento. Esa es la verdad. Pero nosotros tenemos que predicar, nosotros tenemos que ir a anunciar el Evangelio a toda criatura, a quienes nos rodean, poder relacionarnos con ellos, entablar una amistad. Y por último, verso 33 al 34. En ese momento Pablo salió de la reunión. Algunas personas se unieron a Pablo y creyeron. Entre ellos estaba Dionisio, miembro del Areópago, una mujer llamada Dámaris y otro más. La cultura no es más poderosa que el mensaje del Evangelio. Esa es una verdad absoluta. Entonces el mensaje del Evangelio es poderoso y cuando es expuesto no hay argumento, no hay religión, no hay cultura que puedan derribarlo. Cuando como iglesia entendemos que hemos sido llamados a discernir la cultura, a resistir la idolatría y vivir nuestra vocación, el reino de Dios avanza y somos formados para su reino. Y personas son convertidas, como le dice al final del pasaje. Pablo no fue y se fue con las manos vacías. Pablo fue, predicó y muchos se convirtieron. Así que no nos olvidemos, queridos, somos llamados a discernir la cultura, a resistir la idolatría y a vivir nuestra vocación. ¿Les parece si oramos? Hoy día el sermón no fue muy extenso, así que gloria a Dios por eso. ¿Ya? Pero espero que haya sido claro. Y si no lo fue claro, se puede acercar a mí y podemos verlo. ¿Ya? Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque día a día tú nos hablas como iglesia, Señor, y nos muestras cómo realmente debemos vivir. Padre, permítenos como iglesia siempre discernir la cultura para poder dar respuesta, Señor, a aquellos que están allí esperando recibirte, Señor. Permítenos, Señor, que como iglesia hemos sido convocados para ser enviados, Señor, para hacer tu voluntad. El poder resistir, Señor, la idolatría, el poder darnos cuenta y mirarnos a nosotros mismos. Y si hay ídolos en nuestros corazones, Señor, ir corriendo a tus pies para que usted lo pueda sacar
y podamos en conjunto, Señor, glorificarte. Permítenos como iglesia no tan solo, Señor, entregar el mensaje del Evangelio a otros, sino que entre nosotros mismos, Señor, poder una y otra vez, Señor, decirnos tu Evangelio, Señor, para poder crecer, para poder madurar, Señor, y para poder servir. Te damos gracias por todo, Señor, y que esto que hoy día hablamos, Señor, quede en nuestros corazones y lo podamos vivir, Señor, y lo podamos llevar, porque somos enviados al mundo, Señor, para vivir como tú nos has dicho, Señor, que podamos ser ejemplo, que podamos involucrarnos en las cosas importantes de la ciudad, Señor, incluso en aquellos detalles, Señor, que nadie ve. Te damos gracias por todo, Señor, y permítenos siempre glorificarte a ti y que tú seas nuestro Señor, nuestro Dios, Señor, en todo momento. En el nombre de Jesús, amén.